El 31 de octubre de 1992, la noche de Halloween, la BBC vivió un momento histórico, la emisión del programa Ghostwatch, al cual dedicamos este programa de Big Random. Y para ello no podemos encontrar un invitado más adecuado que Pablo Vergel. Hola, Pablo. Hola, Raúl, ¿qué tal? Hoy no vamos a salir del cine, pero vamos a seguir hablando de un espectáculo visual como fue este Ghostwatch, que a lo mejor a muchos no les sonará, pero que es un hito en la historia de la televisión. ¿Qué es exactamente Ghostwatch? Primero vamos a explicarlo a la gente. Bueno, para empezar, es normal que la mayoría de la gente no haya escuchado hablar de Ghostwatch, porque es un fenómeno local muy que se delimita mucho en lo que fue el Reino Unido. Fue un programa emitido por la BBC que, por ciertas circunstancias que luego comentaremos, cayó en absoluta desgracia y estuvo, por así decirlo, aparcado y congelado durante años. Entonces, claro, su difusión fue muy limitada y, bueno, sí que creó una pequeña conmoción en el Reino Unido cuando se emitió, pero realmente, pues eso, fuera del mundo anglosajón no del mundo anglosajón, incluso en Estados Unidos, fuera del ámbito británico, pues pasó bastante desapercibido. Yo debo reconocer que a través del blog El Ansia del alicantino Borja, que ahora no recuerdo su apellido, desde aquí le mandamos un saludo, pues un día hice una reseña y me quedé doblemente sorprendido, primero porque vi Ghostwatch y me encantó, y también me quedé sorprendido de que nunca había oído hablar de este programa, que ahora veremos un poco, pues, como tú bien has dicho, no es cine, pero su sombra se ve en mucho del cine de hoy. Y yo creo que es un hito que luego comentaremos más en mayor profundidad. Es un hito en la forma de entender el entretenimiento y en generar, pues eso, una reacción en el público que yo creo que consiguió con creces. Ya que has hablado de un blog, también hay que hablar de un blog que fue por el cual yo descubrí Ghostwatch, que es el de Doctorcito, o sea, Santi Pagés, en el cual hablaba de otra cosa, creo que una historia como historia de fantasmas, pero hablaba muy bien de este Ghostwatch como un hito televisivo, y luego te das cuenta cuando investigas que realmente su fama es increíble. Si quieres podemos empezar hablando de qué es exactamente, porque la gente no sabe de qué es, que es como un programa casi documental que se hizo la víspera, la noche de Halloween, sobre una casa que se supone que estaba encantada, ¿no? Sí. El guionista del programa se llama Stephen Volk y, bueno, es un escritor que ha ha guionizado distintas series de televisión, incluso películas, y que trabajaba para la BBC. Entonces él tenía la idea de hacer una pequeña serie de 6 capítulos, producida por la BBC, donde, bueno, irían ficcionalizando distintos episodios de una posible casa embrujada o casa con poltergeist, basada en un caso célebre en Inglaterra que se llamaba el caso Enfield, ¿no? Bueno, esta idea la presentó la BBC, pero fue desechada. No obstante, alguien leyó el guión y el último capítulo querían darle un poco de, no diría cinema verité, pero sí de televisión verité, y la idea era sacar una especie de programa que fuera como una grabación en vivo, donde, bueno, pues intentarían recoger como si estuviera produciendo un poltergeist en directo en una casa con un programa de televisión, ¿no? Que luego veremos era un antecesor de lo que podría ser el Está Pasando y otros tipos de programas, ¿no? Que son muy baratos, muy sencillos de producir y al final pues tienen bastante enganche, ¿no? Entonces, por razones varias, la serie de 6 capítulos fue desechada, como hemos dicho, pero él insistió que a lo mejor podía ser una buena idea hacer solo el último capítulo. Como hemos dicho, era mucho más barato este tipo de formatos. Y bueno, pues la BBC le dio la luz verde de vamos a hacer esto, y encima les sorprende cuando dicen que le van a dar el slot de la noche de Halloween, una noche propicia, en cierto modo, también a que, bueno, se contextualizara el programa en su justa medida, ¿no? La gente lo entendiera como una broma. Realmente, a mí cuando vi Ghostwatch me recordó mucho a las famosas inocentadas que hacían en los telediarios en España el 28 de diciembre,
bueno, ya era una especie de cierta tradición, ¿no? Y bueno, pues en principio ellos creo que contaban un poco con esa acogida que iba a tener, un poco de que a lo mejor iba a dar un poquito de miedo, pero realmente... antes de que te interrumpa, pero creo que hay que dejar claro que yo sepa, no se avisa que es un programa falso. Lo que pasa es que parece tan descarado que dicen, bueno, la gente entenderá que esto va a ser falso, pero no dicen, esto es una cosa ficcionada. Explícitamente no, pero al final cuando ves el programa lo primero que se ve es written by Stephen Volk. O sea, claro. que... Y realmente, ahora lo iremos desgranando, hay un momento, a partir de cierto momento, sí, que ya uno no entiende que está ante otra cosa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que Stephen Volk juega muy bien sus cartas, lo hace rematadamente bien, tiene varias, por así decirlo, tretas con el espectador que hacen que la cosa sea bastante creíble, ¿no? No vamos a hablar de Orson Welles, de La Guerra de los Mundos, pero bueno, estamos cerca, ¿eh? Yo creo que fue un producto muy pensado y diseñado para inquietar al telespectador y veremos por qué, ¿no? Porque utiliza cierto tipo de recursos muy interactivos en una época pre-internet, todo se ha dicho, donde era muchísimo más fácil simular que algo estaba pasando. Era como... Bueno, Orson Welles, su programa radiofónico a día de hoy sería impensable, ¿no? Sí. No, porque habría en redes sociales enseguida, bueno, pues habría un poquito de pánico, pero enseguida se desvelaría, ¿no? Pero en aquella época, en 1992, cuando se hace Ghostwatch, pues estaban, lo veremos, llamadas en directo y todo está teatralizado de tal manera que se hace bastante creíble. Y bueno, pues eso, el 31 de octubre se emite este Ghostwatch, que es una especie de magazine que la BBC ha dedicado para, bueno, aprovechando... la efeméride, pues intentar demostrar si los fantasmas existen o no de verdad, ¿no? Entonces se trasladan a una casa donde, bueno, una madre divorciada con 2 niñas está diciendo o poniendo en evidencia de que están pasando cosas muy, muy raras en su casa. Pero hay que decir algo que a mí me sorprendió. Yo creo que a día de hoy, luego hablaremos si Ghostwatch se puede haber quedado anticuado o no. Yo diría que, sorprendentemente, sigue teniendo mucho impacto a pesar de lo que ha pasado y a pesar de que el mundo cada día es más cínico y que se lo cree menos, sigue teniendo mucho impacto. Pero quiero decir, no es exactamente que vayan a la casa, sino que hay toda una estructura de programa serio. Hay un plato, totalmente. Un presentador llamado Michael Parkinson, que era un presentador muy respetado y que va dando paso a la casa. Luego tiene una experta al lado y que de forma completamente seria hablan del tema. O sea, es un programa que, visto ahora, te puedes reír a veces con él, pero es realmente sobrio. Sí, la producción serio, y la estructura también. No, la columna vertebral y yo creo que, por así decirlo, por dar una cifra tonta, ¿no? Pero el 80% de la credibilidad de este programa está en la figura de Michael Parkinson, sí, que no es un actor, es un presentador y se interpreta a sí mismo, que durante toda la emisión lleva el peso de la trama de una manera magistral y al final, bueno, pues el hombre realmente lo borda y genera... Pero sí que es verdad, a ver, yo no creo que Ghostwatch haya envejecido, pero la magia de Ghostwatch es que había que verlo el 31 de octubre de 1992. Hubiéramos pagado por ver eso. Claro, porque en su momento es una pasada. Ellos utilizan muchos trucos y muchos guiños de interactividad con el espectador, que era lo que realmente le hizo la magia, ¿no? Hizo la magia. Yo siempre he dicho que para mí las mejores películas de terror son aquellas que son capaces de tener un impacto en tu vida cotidiana, ¿no? Todo el mundo, o sea, yo siempre he dicho que Spielberg fue capaz de amargarle varios veranos a generaciones de niños, claro, con el tema de Tiburón. O sea, eso es el poder del cine. O sea, alguien como Spielberg es capaz de afectar tu vida. Yo también recuerdo no querer dormirme después de ver La invasión de los ultracuerpos. Y son ese tipo de películas que, bueno, realmente acaban teniendo un impacto que va más allá del producto, ¿no? Del producto y del entretenimiento. Y Ghostwatch, sin duda, lo consigue. Y luego veremos que tiene algunos ecos y consecuencias trágicas. Pero bueno, yo ya digo, creo que es más que una emisión de televisión, que la puedes ver ahora descontextualizada y sigue funcionando, pero hay que entenderla como una performance única que se representa el 31 de octubre de 1992. Y la magia de revisitar Ghostwatch es
meterte en la persona que en un pequeño hogar de Manchester estaba viendo la película ese día, porque si no, mucho de la fuerza de la serie, de la emisión se pierde. Pues nada, podemos un poco contar cómo es el programa. Sí. Pero más o menos es lo que hemos contado. Hay un decorado, Michael Parkinson, y un ayudante van hablando, desgranando, recibiendo llamadas, como hemos dicho, y hay conexiones continuas una unidad móvil con la Casa Encantada. Eso me parece fantástico, lo bien que está hecho eso. Insisto, yo creo que la gracia de Ghostwatch es que realmente es un programa en directo completamente sobrio y serio. Hay conexiones, las conexiones están perfectamente hechas, y luego hablaremos lo bien que está dosificado el terror o los sustos. Sí, bueno, el programa es un magazine. A mí me recuerda un poco pues, a los magazines que había hace 20 años, podía ser de Jesús Hermida, con un escenario pues así un poquito sobrio a lo mejor en las formas, pero un poquito pues eso, ampuloso, ¿no? Sí, bueno, hay que decir eso, que es sobrio, pero en la conexión hay hay una central de llamadas y también hay una chica con una camiseta que pone Ghostwatch. Sí, es un poco fenómeno fan ya antes de casi hacer el programa. Y luego hay como unas columnas y es como se está dando pisas diciendo, bueno, esto es un programa, pero también es un poquito teatro. Es un poquito teatro y te estoy avisando. Y yo creo que es uno de los grandes aciertos. Entonces hay una unidad central que están en un estudio de la BBC, con este respetabilísimo presentador de la BBC, que con la típica flema inglesa va desgranando los distintos aspectos del caso. Y luego hay una unidad móvil donde hay un equipo un poquito más dicharachero y simpático que van a pasar la noche con las niñas y la madre y van a intentar registrar y reflejar pues lo que es un poltergeist, ¿no? Cuando alguien se pone a investigar un poquito, a documentarse sobre Ghostwatch, enseguida hay muchísima gente que habla pues un poco de su influencia, ¿no? Hay gente que dicen que es el abuelo, bueno, el padre, ¿no? Dicen que del found footage, de cintas encontradas, que bueno, el abuelo sin duda, yo creo que eso no lo puede negar nadie, que vamos, que yo sepa es Holocausto Caníbal, sería yo creo que Y luego Ghostwatch yo no considero que forme parte del género de found footage, ya te lo digo, para mí es un tipo de performance televisiva donde implica una interactividad con el espectador, como vamos a ver, donde tiene que estar todo muy contextualizado, donde hay un juego permanente. Y lo otro, pues simplemente son imágenes que, bueno, las cintas encontradas, que ahora empezó como un género minoritario, se consolidó con Blair Witch Project y ahora pues es un exploitation donde no paran de salir productos porque es muy barato de nuevo y muy sencillo. Sin embargo, hay películas de found footage, como puede ser REC, que yo creo que sí que tienen una vinculación directa con Ghostwatch, porque os recordáis el cómo empieza REC, es esta periodista que está con unos bomberos y es un programa como de un reality de está pasando, y ahí sí que juegan a verlo, ¿no? Y entonces, claro, la magia hubiera sido que REC hubiera sido un estreno televisivo de un telefilm y se hubiera intentado fingir eso, ¿no? Pero bueno, tuvo un estreno comercial en el cine y bueno, es una de mis películas favoritas y está bien que sea así. También me recuerda mucho a Dead Set, que es de Charlie Brooker, y sí que también recoge un poco el espíritu de un programa de televisión que va más allá de las cintas encontradas, como puede ser VHS, Grave Encounters, todo este tipo de películas. Entonces yo sí que creo que habría que desmarcarlo de las películas, del género de cintas encontradas, aunque sí que es verdad que hay episodios que parecen eso. Yo también en una película que veo mucha vinculación es la saga Paranormal Activity, Claro. porque ya lo veremos, una de las gracias de la película Ghostwatch o del experimento de la performance Ghostwatch es que te aburres viéndola por momentos. Claro. Porque es un programa de televisión y no hubiera sido creíble. O sea, cualquier persona que haya, yo tangencialmente he estado en contacto con alguna investigación paranormal, aunque nunca he llevado una a cabo, pero gente como Dani Valverde, que lidera el Sótano Sellado, lo ha dicho una y otra vez, que la esencia de la investigación paranormal es esperar y aburrirse. Entonces, claro, esperar que entres en un programa, en una casa encantada y aparezca un fenómeno paranormal es realmente complicado, ¿no? Y entonces el Paranormal Activity también recoge esas escenas que parece que no pasa nada, que tienes la inquietud de que va a pasar pero no pasa, y que son escenas anodinas, ¿no? También la habitación del niño
Creo que es de Balagueró, Alex de la Iglesia, no lo recuerdo, creo que es Balagueró. Creo que es Balagueró, ¿no? Sí, que también juegan con las cámaras que le ponen a los bebés. Creo que es bueno, no lo sé, ahora no lo sé. Pero juegan un poco a esa calma cotidiana, ¿no? Porque aquí ya lo veremos, se meten dentro de una casa típicamente británica, ¿no? Vale, es muy importante que digas esto porque has dicho una película de pasada porque es found footage, como es el proyecto de la bruja de Blair, que yo sí que creo que tiene bastante que ver con Ghostwatch en lo del aburrimiento, ¿no? Cuando tuvo ese éxito tremendo el proyecto de la bruja de Blair, hay que recordar que fue un éxito descomunal y hablaban de revolución del cine y todo eso. Mucha gente decía, pero bueno, esta es una película realmente aburrida, y es cierto que solo el terror llega prácticamente en la recta casi final y hay mucho aburrimiento, mucho paseo por el campo y mucha cosa que no importa, y yo creo que es la gracia también de Ghostwatch. Sí, porque si no, no es creíble. Sí, es un programa muy serio de un señor que no sonríe, que siempre dice, bueno, vamos a dar y luego está el tono frívolo de la unidad móvil con ese dicharachero reportero que está visitando a los vecinos, la chica que va con la camiseta de Ghostwatch intentando allí, pues eso, pasar una noche de miedo, y bueno, realmente funciona muy bien. También hay que decir que mucha gente ha pensado que este programa se emitió en directo, y no, eso fue un programa que se grabó meses anteriores. Entonces todo el tema de las llamadas, porque luego lo veremos, hay un número donde puedes llamar, a la gente que llamaban le iban informando, pues le iban diciendo que tenía que esperar y tal, y no sé qué. Entonces daba la impresión de que estaban entrando llamadas en directo, ¿no? Están colapsadas las líneas, ¿no? Pero no, el programa ya estaba totalmente... La interactividad era totalmente fingida, pero no por eso para nada menos efectiva, ¿no? El mítico número 081818181, que ya es un número mítico porque sale durante casi toda la emisión de Ghostwatch diciendo llámenos, cuéntenos historias de fantasmas. Yo creo que las llamadas en directo para mí es la clave de Ghostwatch. Sí, ¿no? Y hemos hablado del aburrimiento que llega, que es parte de la tensión que se vive. Pero teníamos que hablar de un protagonista, porque llevamos un programa y no hemos hablado de quizá el gran protagonista de Ghostwatch, que es el fantasma que habita en la casa, que es algo muy famoso, como es Pipes, ¿no? Pipes, sí. Sí, Pipes, que aparte tiene, para mí es un inicio demoledor, que el que tiene el programa. Tiene un inicio demoledor con... Ellos solo empezar, bueno, no hay que olvidar también que está Michael Parkinson como presentador, pero luego traen una experta en investigaciones paranormales, que bueno, podría ser bastante comedida, pero bueno, que podría participar perfectamente en Cuarto Milenio. Y bueno, pues ella es un poco la que va comentando un poco, va dando la visión un poquito más heterodoxa, ¿no? del fenómeno, ¿no? Luego otros jugarán otros roles. Entonces, para empezar, ellos empiezan a analizar un vídeo y ahí empiezan, para mí, a hacer una jugada maravillosa que es, bueno, es una imagen muy Paranormal Activity de las dos niñas durmiendo y cómo de repente, pues, se ve una figura, ¿no? En las cortinas, ¿no? Eso es un vídeo casero. Sí, muy bien con claro, pero ellos... la fecha y todo. Sí, pero ellos juegan que lo van quitando. Claro. Entonces, tú lo ves, luego no lo ves, luego lo vuelves a ver, luego no lo ves, y pensar que no estabas en tu casa viéndolo en YouTube, que podías rebobinar. No, aquí estabas viéndolo en directo. Y lo que te parecía ver, me pareció ver algo, lo volvían a poner y lo habían quitado. Entonces te generaba cierta inquietud de ¿estoy viendo algo realmente o no estoy viendo nada? Y ese inicio ya es, bueno, para mí... es el que te pone ya en alerta y el que ya te empieza a generar la sensación de que está pasando algo raro. Y ahí es la primera visionado de Pipes, que ya luego comentaremos. Hay una verdadera devoción de buscar las apariciones de Pipes a lo largo de la emisión, que va apareciendo por cantidad de sitios. Sí. Y claro, imaginar eso, que gente empieza a verlo en un programa en directo, ¿no? Y parece que nadie lo está viendo, ¿no? Entonces luego empiezan a meter llamadas de gente que dice que lo está viendo y ya empieza a generarse un auténtico clima de paranoia, ¿no? Respecto a las apariciones de Pipes, hay varias webs donde te ponen el minuto donde va exactamente a ponerlo. Si no habéis visto Ghostwatch, primero ver todo el programa entero, la hora y media, y luego ya hacer el experimento de ir buscando las apariciones, ¿no? Porque que es sorprendente cuando tú las vas buscando en el vídeo, lo bien hechas que están. O sea, pueden ser mínimas y tienes que fijarte mucho.
Y ha llegado hasta el punto de la paranoia de buscar a Pipes, que gente ve a Pipes cuando no sale Pipes. Y hay gente que dice, bueno, en el minuto no sé cuántos... Pareidolias hay. Sale tal, y dice la gente del programa, dice, no hicimos nada, no sale nadie ahí, simplemente es un reflejo que se escapó. O sea, ya llega tal la paranoia que va más allá del programa hecho. Y eso habla muy bien de lo bien que salió Ghostwatch. Sí que la búsqueda de los easter eggs es bastante entretenida y cualquiera que vea Ghostwatch yo le recomiendo que, como tú has comentado, una vez finalizado el programa, pues se ponga a rebuscar porque va a tener bastantes sorpresas y luego lo ves lo típico, que es sutil, pero luego ya lo ves y no se te quita de la vista, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que también me gustaría resaltar un poco los ingleses lo hacen muy bien, que no estamos ante un ambiente victoriano, estamos ante una casa de clase media inglesa, ¿no? Donde hay una madre divorciada, donde se empieza a esbozar pues ciertos problemas familiares que ya pueden darte a entender que bueno, que puede haber un clima en esa casa psicológico que puede ser propicio a cierto tipo de ansiedad o trastornos, ¿no? Y bueno, ya empiezas a ver un poco ahí empiezan a añadir, pues rasgos inquietantes. También es bastante gracioso cuando entra la reportera de la unidad móvil y, bueno, pues ve esos dibujos, que es un clásico, ¿no? Los inquietantes dibujos de niños, de monstruos hechos por niños, ¿no? Y como en unas libretas aparecen unos dibujos de Pipes bastante mal rolleros. Y ya empiezan a poner un poquito pues esas manchas, ¿no? Esos lamparones, ¿no? en la aparente postal, ¿no? de una casa típica inglesa, ¿no? Claro. Porque tú lo has comentado antes y podemos volver a comentarlo, que es lo que da miedo a la gente, pues es lo cotidiano, lo que te puede afectar a ti. Realmente cuando tú ves una película de terror y sale la momia, te puede producir cierto impacto, está bien, pero tú sabes que eso es algo ficticio y que jamás te vas a encontrar una momia que la vas a ver por la calle. Pero puede ser que en tu casa realmente puede haber cosas paranormales. Entonces tú puedes decir, bueno, esta casa puede ser mi casa, sí. En mi casa podría pasar algo, o empiezas a pensar, bueno, una vez vi que algo se movió, ¿qué podría ser? Y es lo que realmente da miedo, y por eso es lo importante de Ghostwatch, ¿no? Ser un programa periodístico de algo que te puede pasar a ti. Y bueno, hay una corriente también dentro de la investigación paranormal que dice que bueno, que es gente que se va a grabar psicofonías a hospitales abandonados y eso, bueno, pues no hay ningún indicio de que en un sitio donde se haya producido cualquier tipo de desgracia tenga mayor propensión a registrar psicofonías. Lo que pasa es que, claro, si va muchísima gente allí, pues se graban más, pero la psicofonía se puede grabar en el taller, en el garaje de tu casa. Son fenómenos curiosos que no acaban de ser explicados. Se supone que son audios parasitarios que entran en las grabaciones y no tienen más. Hay gente que dice que forma parte de otra realidad. Pero sí que es verdad que no hay que irse a un castillo abandonado para ver un fantasma, ¿no? Y eso también, pues películas japonesas lo han hecho muy bien, como The Grudge o Ju-On, que bueno, es una casa, no es un castillo transilvano que produce verdadero pavor, y como tú dices, porque quizás nos es mucho más fácil empatizar con ese tipo de escenarios que con otros, ¿no? Y bueno, aquí ya vemos que todo el rato empiezan a producirse este tipo de pequeñas anomalías que poco a poco van creando ese crescendo, que te van sacando un poco de, pues eso, de estar viendo el típico programa. También me hace gracia como la pobre mujer, la madre de las dos niñas, refleja un poco cómo la prensa trata su caso, ¿no? Y es, pues eso, ridiculización absoluta por parte de la prensa. Luego sale en un programa de televisión y bueno, es muy sintomático de cómo este tipo de casos pues suelen ser recogidos de manera sensacionalista, aunque muchas veces, también hay que decirlo, los casos tampoco invitan a mucho más. No sé si recuerdas que hubo un caso de misterio en Vallecas. Sí, sí. Claro, no sé por qué siempre lo recuerdo. Obviamente una cosa es una cosa ficción, otra cosa parece ser que es algo que sean fantasmas o no, algo que una familia ha vivido realmente. Fue un auténtico drama. Porque la propia policía realmente dijo que es que no podían darle explicación en su informe, ¿no? Y me recuerda un poco a... Sí, a mí también me vino a la cabeza este caso, sí. Y no sé, el misterio, tú que entiendes más de misterio, el misterio sobre todo, ahora tenemos Cuarto Milenio, que tiene un gran éxito, la gente lo ve, tuitea, algunos hacen bromas, otros no. Pero en la época de década de los 90
no sé si realmente hubo una paranoia con realmente el misterio, ¿no? Los fantasmas, los casos de misterio, incluso casos que no fueran paranormales, como las desapariciones, quién sabe dónde. Y Ghostwatch, aunque fuera en Inglaterra, es como reflejar ese pánico, ¿no?, hacia lo desconocido que se vivió sobre todo en la década de los 90. Bueno, yo creo que el misterio siempre ha estado presente a través de distintas manifestaciones. Ha habido etapas donde el tema parapsicológico ha ganado muchísima prominencia. De hecho, Stephen Volk, una de sus grandes influencias fue Uri Geller cuando hizo Ghostwatch. ¿Por qué? Porque Uri Geller, al final, tú veías a un señor haciendo allí un cierto tipo de cosas, pero la gracia era que adolescentes de toda Inglaterra o de toda España intentaban doblar cucharas, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. No es que veas algo que dices, qué miedo me da, no voy a poder dormir luego. No, estamos hablando de que había gente que veía eso y se ponía a hacer cosas, ¿no? Entonces esa es la potencia auténtica de la tele y el entretenimiento, cuando tiene un impacto en tu vida cotidiana, ¿no? Como cuando veías una película de karate y te apuntabas al gimnasio, ¿no? Esa es un poco la verdadera fuerza. Y él lo reconoce, que Uri Geller y ese tipo de fenómeno le llamó mucho la atención. Y como te digo, pues eso, ha habido etapas donde ha habido mucha parapsicología, ha habido etapas donde el ovni o lo extraterrestre ha estado muy presente, sí. Y ahora vimos una etapa, donde yo creo que después del éxito del Código Da Vinci, lo que más seguidores tiene o lo que más entusiasmo y pasión genera, pues esos son los misterios históricos, un poco cajón desastre, donde puede caber todo, donde siempre aparecen los templarios, los masones y bueno... Realmente, yo como un poco diletante del mundo del misterio, cuando tú te enfrentas a temas, por ejemplo, como un ovni o avistamientos que pueda haber, son fenómenos muy fugaces, muy esporádicos, que son difíciles de sostener en el tiempo. No puedes hacer un seguimiento. De hecho, los programas de misterio, yo he colaborado en algunos, he oído muchísimos, y la sección de novedades siempre acaba por perecer o por ser verdaderamente esperpéntica. Porque no hay un ritmo. Ni... Entonces, bueno, si te pones a hacerte eco de la RT y los noticiarios rusos, pues hay una cantera permanente de cosas, pero de credibilidad muy nula. Sin embargo, si vas a la historia, ahí sí que hay un legado importante, ¿no? Y bueno, no podemos acceder a la historia, ya ha pasado, pero en cierta manera... esa imposibilidad de acceder a ella la hace mucho más atractiva, ¿no? Y bueno, ahora yo creo que vivimos una época del misterio donde vive mucho el misterio histórico, ¿no? Ya te digo. Pero bueno, sí, yo creo que también esto del fantasma pues es un clásico. Todos habéis jugado a la Ouija, todos habéis movido el vaso y bueno, yo creo que Ghostwatch encajó muy bien un momento muy determinado que pudo ser en los 90, ¿no? Donde había a lo mejor un auge de parapsicología. Lo tenía solo para el final, pero sí que me interesaba mucho algo que ya has contestado anteriormente, en lo que has dicho hace nada. Este mundo se vuelve más cínico, se vuelve más descreído. Obviamente Internet ayuda a eso. Es lo que decía, Cuarto Milenio lo ve muchísima gente, pero muchísima gente lo ve y se ríe de él. Sí. Y Cuarto Milenio tiene una escenografía parecida a Ghostwatch. La escenografía, la mesa, totalmente. Unos expertos... Sí. Y que Jiménez, dentro de lo que te ríes, es un tipo que no pierde la compostura, es un tipo serio que dice tal dentro del espectáculo. Uh-huh. Lo que pasa es que luego hacen un programa como el de Belmez y a lo que hay es un cachondeo. O sea que Ghostwatch ahora podría existir. Un programa, ya sabemos que es muy difícil, lo vimos con Operación Palas, que no tiene nada de sobrenatural, pero el mundo se ha vuelto tan cínico que si alguien quiere hacer un programa como Ghostwatch sería ridiculizado a los 5 minutos de empezar. Yo creo que la gente tiene, no sé si es cinismo, pero tiene muchísimo más acceso a información. Entonces, realmente yo creo que conseguir engañar a la audiencia es posible, pero es mucho más complicado que lo era en el año 92. Otro referente muy importante de este tipo que además tiene que ver mucho con lo que vamos a ver, es Alternativa 3, que es un falso documental que se estrenó en April Fool, que aquí en España
Jiménez del Oso pues lo acabó emitiendo y dándolo como bueno, con ciertas reservas, pero dándolo como bueno y que la gente extrajera sus propias opiniones, que ese es otro clásico latiguillo del mundo del misterio. Os traigan ustedes sus propias conclusiones, pero yo aquí les planto el programa sin ningún tipo de criticismo, ¿no? Que para mí no es la mejor forma tampoco de hacer periodismo, ¿no? El decir, bueno, yo lo dejo ahí, ¿no? Y Alternativa 3 es un programa donde, bueno, dan la impresión de que hay una agenda oculta entre la Unión Soviética de Estados Unidos e Inglaterra porque la Tierra ha llegado al colapso ecológico, porque, bueno, la gente está aquí con el cambio climático, pero estos son corrientes que llegan desde los 60 y 70 diciendo que la Tierra, pues siempre me parece que nos queden 10 años de vida, ¿no? Y Nolan también se hace con el futuro, ¿no? De que la Tierra está condenada a un deterioro irreversible climático o medioambiental. Cuando yo creo que es un poquito soberbio por parte del hombre, porque las fuerzas que desencadenan o que se generan en la Tierra, las energías, son bastante superiores a lo que es la energía entrópica, por así decirlo. Un pequeño volcán en Islandia puede cubrir de nieve de humo y ceniza todo un continente. Es un simple volcán. A principios del siglo XX, la explosión de la isla de Krakatoa dejó al mundo sin un verano. Entonces, las energías y los ciclos de la Tierra son muchísimo más complejos. Pero bueno, esto es una pequeña apreciación. Pero sí que Alternativa 3 también podría ser un buen referente porque, bueno, era un programa, no era un magazine, era un falso documental, un mockumentary que a lo mejor te daría para hacer otro tipo de programas, ¿no? Pero yo vuelvo a lo mismo. La clave de la magia de Ghostwatch es las llamadas en directo y esa falsa interactividad que va a hacer que la gente poco a poco, y vamos a ir viendo por qué, empieza a sumarse un poco al clima de paranoia. Hablan de, no sé si hasta de 30.000 llamadas que hubo. Sí. Y otra cosa interesante también saliendo ya del tema o finiquitando el tema parapsicológico, me parece muy importante. Hay unas teorías que dicen que, bueno, que muchas de las manifestaciones sobrenaturales, de lo que podemos llamar fantasmas o cualquier cosa que se os venga a la cabeza, muchas veces vienen generadas por el inconsciente colectivo. Sí. Entonces, es decir, si miles de personas van a una aparición, a un enclave de una aparición mariana, se puede llegar a producir una aparición mariana. Si la gente cree en ovnis y empieza a creer de manera fervorosa, se pueden producir avistamientos de ovnis, ¿no? Entonces él aquí también tenía un poco la idea de un experimento paranormal, lo deja caer en la entrevista, donde él decía que a lo mejor era capaz de generar fenómenos paranormales a través de esta especie de comunión a través de la televisión y de todas estas energías dirigidas a este elusivo Pipes que habitaba esta casa. Por cierto, un Pipes que tiene una forma humana. Sí, sí. Que también es algo que puede incluso sorprender. Creo que no se le ve exactamente nunca, pero no es una vieja maquillada con una sábana. Vamos, no es un fantasma con una sábana, digamos. No, es un fantasma moderno. Es una persona. Una persona con presencia inquietante, pero deja de ser una sombra casi simplemente. Y la amenaza es esa, ¿no? Y eso es lo que decíamos, la cotidianidad de que tiene Ghostwatch también se ve en su fantasma, que no es una presencia exactamente amenazante. Algo que, bueno, podemos ir contando el programa porque sí. Una vez empiezan a poner el vídeo, pues empiezan a hacer conexiones con la casa y, bueno, pues la investigadora está en el estudio con Michael Parkinson y la unidad móvil pues empieza a entrar en la casa y, bueno, en la casa pues están jugando a juegos con las niñas, van pasando, bueno, se empiezan a ver alguna, como hemos dicho, alguna anomalía, pero nada que pudieras indicar que ha sido sobrenatural. Y entonces hay otra gran aparición que es, bueno, en el mundo del misterio hay un permanente pugna entre lo que se llama, bueno, lo que ellos se denominan mutuamente, los escépticos llaman a los crédulos como magufos y los crédulos o la gente que está interesada en estos temas y le dan mucha credibilidad llaman a los escépticos, pues eso, en pseudoescépticos, negacionistas, refutacionistas. Y aparece este señor desde Estados Unidos que para mí hace un papel soberbio, que es pues ridiculizando de manera muy faltona la investigación parapsicológica, ¿no? Y con mucha sorna y de manera muy, muy poco respetuosa, que es algo que se puede ver en gente como pues eso, Luis Gámez o Javier Armentia, que
Son gentes que yo creo que, bueno, pues tienen una labor científica, pero muchas veces creo que también se están generando, bueno, labrando un oficio embistiendo contra temas que yo creo que deberían darles más igual, ¿no? O sea, bueno, sí que es verdad que hay temas de medicina alternativa que sí que yo creo que a lo mejor merecen más atención, pero bueno, que haya gente que investigue ovnis, pues tampoco tienes por qué reírte de ellos, ¿no? Claro. Simplemente no estás de acuerdo y abrirte al debate e intentar, pues, mantener tus posiciones, ¿no? Pero esta gente tiene una superioridad moral e intelectual que a mí realmente me echa para atrás y al final acabo alineándome con gente que a lo mejor no estoy totalmente convencida con lo que piensa, pero me hace más gracia o me llama la curiosidad que tengan esa inquietud por ir descubrir si hay algo más allá del mundo material, ¿no? Perdón que te interrumpa. Es como has dicho, ovni, los que no somos muy duchos en esto, real, los ovnis no dejan de ser objetos volantes no identificados, que en realidad no es algo tampoco tan extraño, ¿no? Es simplemente algo que no se identifica. Y ha habido gente muy respetable que dice, es que yo esto no lo identifico exactamente qué es. Ya, pero es un ovni, no pero que sea un tío de el sentido literal no concuerda con el significado pop de la palabra. O sea, la gente cuando hablas de que has visto un ovni es que has visto una nave extraterrestre. Y ese permanente equívoco, que lo he visto y lo he leído y lo he escuchado miles de veces, pues genera también una disonancia que a mí me parece absurda, ¿no? El ovni técnicamente es lo que es como tú dices, un objeto volante no identificado, pero en la mente de las personas significa otra cosa totalmente distinta, ¿no? Uh-huh. No, pues nada, era ese apunte y seguir avanzando con el programa, ¿no? Porque es un programa que no son 45 minutos. Dura 1 hora y media. Es una película. Sí, aparte lo alargan porque dicen que como empiezan a pasar cosas raras, eso también le da muchísima credibilidad. Dicen que la gente que espera... Había un programa, se suponía que tenía que durar 1 hora, pero empiezan a alargarlo porque están pasando cosas raras. Y eso también, pues a la gente, oye, que un programa rompa la parrilla televisiva no es tan sencillo, ¿no? Y bueno, aquí hay un momento de ruptura cuando, bueno, hay una especie de ruidos, empiezan a investigar y descubren que una de las niñas está haciendo los ruidos. Entonces, bueno, pues se confirma de que bueno, estamos ante un fraude que tiene que ver mucho con un drama familiar, que las niñas hacían los ruidos porque tenían miedo de que la madre las abandonara, entonces si pensaban que estaba el fantasma ya nunca tendría el arrojo de dejarlas abandonarlas, como hizo su padre que se divorció. Y bueno, eso parece ser que concluye el programa, ¿no? Pese a que la investigadora paranormal que está en el estudio empieza a decir que no, que bueno, que hay muchos casos donde se produce un fenómeno legítimo y luego es replicado por los habitantes, por los inquilinos de la casa. Y bueno, ya parece que el programa pues van a concluir, empiezan ahí, vuelve el escéptico, todo el mundo está como ya... Pero de repente, y volvemos a la clave, empiezan a recibir llamadas, gente que dice que se ha roto un cristal, empiezan a pensar que son llamadas de broma, gente que empieza a decir que cosas han empezado a volar, que se han parado los relojes, eso es muy Uri Geller, sí. Empieza todo el mundo a decirle que se le han parado los relojes. Entonces, claro, empieza a crear un clima de histeria y de paranoia, ¿no? Y que hoy de repente está muy bien porque van haciendo conexiones con un mapa que da bastante risa hoy en día a nivel infográfico, que es como por todo el Reino Unido empiezan a producirse llamadas de gente que está experimentando fenómenos paranormales. Y claro, esto ya incide directamente en el espectador, ¿no? Que está viéndolo en su casa y ya lo hacen partícipe del juego porque tiene que estar atento a ver si le pasa algo en su casa. Ya le están sugestionando a de que algo le puede estar ocurriendo porque parece ser que este poltergeist pues se está desmadrando y a través de la televisión, y luego hay una frase muy interesante de la investigadora, pues empieza a cobrar vida en otros hogares. Y eso para mí es la absoluta clave de la magia de, como hemos dicho, de Ghostwatch, ¿no? Sí, no sé si adelantarme. ¿Podemos hablar de lo que provocó Ghostwatch o lo dejamos para el final? Sí, lo podemos ver lo que al final. Las reacciones al final. Pero sí. Bueno, ya he dejado una pista para quien no lo sepa, que la sugestión que hubo funcionó y funcionó realmente de manera dramática. De manera muy buena. Pues ya casi... Sí, en el momento de que intentan certificar de que esto es un fraude,
parece ser que el guionista dijo, esta es la mía. Y ahí la cosa se empieza a desmadrar. Ya de repente empiezas a ver imágenes raras. Ahí sí que te parece un poco más fan footage, porque ya la cámara va al hombro, empiezan a oír gatos. Y la casa se convierte en protagonista, ¿no? Sí, ya es una casa encantada. Ya pasa lo que era un hogar inglés, de repente pasa a una casa encantada. Y sí que es verdad que dan bastante miedo las escenas con los niños, ¿no? Porque hay unas escenas bastante duras con una niña con heridas que empieza a tener una especie de reacción catatónica, que se acaba escondiendo entre un sillón y una pared, que empieza a decirle a su madre que es una perra, que es una fracasada, que se tendría que ir de la casa, que no ha sabido hacer su trabajo, que por eso su padre las abandonó a ellas. Empieza un rollo un poco exorcista, ¿no? De niña Unleash y bueno, pues es bastante efectivo, ¿no? Y luego también, pues eso, ya la cosa empieza a irse de madre y aquí Parkinson está genial porque el hombre intenta acompasar lo que está ocurriendo, dice que son llamadas de broma, ya parece que el hombre está incómodo con el programa y como que quiere ponerle fin. Y bueno, gente que empieza a llamar que las mascotas están manifestando un comportamiento anormal, muñecos que cobran vida, la central de llamadas está ya desbordada, empiezan a producirse llamadas, empiezan a decir que la gente no llame más. Entonces, claro, todo esto tenía un impacto en el espectador, que no sabía que esto estaba todo grabado. Él pensaba que estaban entrando llamadas. Entonces, gente un poquito impresionable puede empezar a tener reacciones de verdad un poco desproporcionada, ¿no? Y yo creo que aquí ya la película empieza a despegar y de nuevo pues es fantástico como el Michael Parkinson lo ves como pues un experimentadísimo presentador de la BBC empieza a perder los papeles nada más y menos que la BBC, que también yo creo que es fundamental que este programa lo hiciera la BBC. Creo que es fundamental, ahora que hablamos de Parkinson, que fuera en Inglaterra, que fuera la BBC, que lo presentara Parkinson. Quiero decir que este mismo programa hecho en un país latino o en Estados Unidos, creo que enseguida se hubiera ido al espectáculo y a la barraca de feria más circense, ¿no? Pero lo bueno de Ghostwatch es que mantiene una cierta elegancia, una cierta sobriedad, como repito, porque yo creo que es la palabra. Incluso Parkinson, que pierde los papeles, no deja de tampoco, no se pone a gritar ni nada, siempre está ahí en su sitio, ¿no? Y creo que es lo importante de Ghostwatch, es que la gente no dé pistas de que la cosa se desmadre y parezca un espectáculo barato, ¿no? Si sigue teniendo su estilo serio, casi todo el programa prácticamente, pase lo que pase. Sí, yo creo que él es, como lo hemos dicho, es la columna vertebral de la emisión, ¿no? Y yo creo que, bueno, cuando entran las llamadas, la manera en que las aborda con una gran tranquilidad y una flema británica absoluta, ¿no? Claro. Y intentando pues poner un poquito de calma y bueno, pues ya cuando empiezan a aparecer las escenas estas de las niñas con heridas, pues ellos quieren realmente a toda costa ponerle fin a la emisión porque ya se dan cuenta de que eso no era un producto televisivo en el prime time. Hay una llamada muy graciosa que dice que un niño se ha ido corriendo, se ha encerrado en una habitación, que no quiere salir. Y bueno, Michael Parkinson, como buen gentleman inglés, insinúa que a lo mejor esas no son horas para que los niños estén viendo la televisión, ¿no? Y eso, pues, ya digo, genera una interactividad muy, muy interesante. Y bueno, aquí ya llega otro de los grandes momentos que, bueno, parece que de repente se pierde la transmisión y ya no hay nada. O sea, ahí están imágenes de ¿cómo se dice?, de estática, ¿no? Y de repente entra una llamada que, bueno, no olvidemos que el jefe de la central de llamadas era el marido de la chica que estaba en la casa con las niñas, sí, y que es la que se empieza a ver metida en la vorágine, pues empiezan a haber ruidos, desaparecer cosas, se caen cuadros, hay empujones, misteriosas sombras, maullidos absurdos. Entonces llama una persona y pide hablar con la investigadora con la investigadora paranormal y le dice que bueno, que si han analizado quién vivió en esa casa. Y dice que sí, que un matrimonio, y dice, bueno, es que hubo otro inquilino que resulta que no estaba registrado porque bueno, le habían subalquilado una habitación, ¿no? Y bueno, esta persona pues resulta que era una persona, pues era un maltratador, un abuso, era un verdadero depredador sexual,
un tío violento y tal, que al final pues había acabado ahorcándose y en un giro bastante gore se lo habían comido sus propios gatos, porque el matrimonio se había ido de vacaciones cuando se lo encontraron, ¿no? Y se lo encontraron justo en la habitación debajo de la escalera, que era un poco el epicentro de una habitación que tenía tapiada porque la mujer había tenido una mala experiencia allí, ¿no? El sótano. El sótano sellado. Es muy importante. Y bueno, aquí ya pues parece ser que bueno, estamos ante un fantasma, la investigadora se queda muy sorprendida, le dice que por favor le dé más información, pero el otro acaba colgando, ¿no? Y bueno, aquí para mí llega el clímax absoluto de que es lo que lo convierte en muy en un verdadero artificio sobrenatural, y es que bueno, antes de decir esto me gustaría también recomendar una película que se llama The Shadow People, que también juega un poco a la responsabilidad del comunicador de misterio, ¿no? Porque, bueno, Shadow People no sé si has oído hablar alguna vez de las Shadow People, son la gente que, bueno, visitantes de dormitorio, gente que se te aparece por la noche con siluetas y que, bueno, parece que está vinculado a ciertas fases del sueño, o bien que estas entidades, pues desde la noche de los tiempos, como solemos decir, han estado pululando por ahí. Yo creo que todos alguna vez hemos visto a alguien respirar en la habitación y no había nadie, ¿no? Yo creo que todos nos ha pasado alguna vez. No sé, por cuestión de sueño, o una silueta a los pies de la cama, o presión en el pecho. Eso pasa muchas veces. Entonces, esta película va de que, bueno, empiezan a aparecer y como un programa de televisión, al hacerse eco de eso, empieza a propagar la paranoia, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos que tener en cuenta de que puede haber un factor de sugestión o puedes darle carta de naturaleza a cierto tipo de fenómenos a través de tu difusión. Y eso es un momento que aquí hacen muy bien cuando empiezan a pasar cosas raras ya en el plató. De repente empiezan las luces a apagarse en el plató donde estaban en el estudio central. Y eso ya es como, bueno, esto que está pasando. Hay un momento ahí de Casa de la Bruja, de Tren de la Bruja, de un poquito hasta cómico, ¿no? Empiezan a caerse cosas, a temblar, que también está pasando en la casa. Entonces la investigadora dice, hemos cometido un error, a través de la audiencia hemos hecho una sesión de espiritismo, por así decirlo, global en todo el Reino Unido, y hemos liberado a través de las televisiones y a través de las ondas electrónicas, hemos liberado a este fantasma que ahora invade no solo la casa donde fueron, sino que invade todo el Reino Unido, ¿no? Y bueno, ya aquí, pues fue para mí un verdadero shock, ¿no? Me pareció una vuelta de tuerca buenísima. Es muy importante que, antes de ya ir a la recta final, que cuando llega el Tren de la Bruja a Ghostwatch, está muy bien porque llega casi al final. O sea, si lo hubieran hecho un poco antes, yo creo que sí que la gente, aunque fueran los 90, hubiera dicho, pero ¿esto es una broma o qué pasa? Lo hacen después de casi una hora de momentos de sustitos o de momentos realmente aburridos. Entonces la gente quizás eso no se lo espera, entonces ya lo tienes atrapado cuando ya llega todo el desmadre final. Y creo que eso denota la inteligencia del programa y del escritor. Y bueno, aquí también hacen un uso, al principio de la emisión se ve que traen una cámara infrarroja que también recuerda un poquito pues a REC y Paranormal Activity con la visión esta de... Sí, eso es algo sorprendente, a mí no me lo esperaba. Pero bueno, suele ser anecdótico en el caso, ¿no? Y bueno, pues al final el crescendo va más, empiezan a sacar a la gente de la casa, también se me había olvidado hablar de, eso es importante, que en la unidad móvil no se limita solo a la casa, también visita un campo donde habían visto a un perro labrador muerto con sus cachorros, donde un medium que había intentado exorcizar la casa, había intentado lanzar buenas vibraciones a la casa y había fracasado. Entonces también estaba un poco el barrio imbricado en todo el drama. Entonces, bueno, se van viendo cómo van sacando a las niñas de la casa en un estado de alteración, y al final pues se queda, que me recuerda un poco también a REC, dentro de la casa se queda la presentadora y una niña, ¿no? Con su camiseta de Ghostwatch. Sí. Y ya al final, pues eso, empiezan a cambiar imágenes que van desde la unidad central, los estudios centrales, a la unidad móvil, y al final, pues empieza a pasar allí la de Dios dentro del estudio, y bueno, las imágenes finales pues son el Michael Parkinson desconcertado, y ya empieza como a perder un poquito la razón, ¿no? Y esos son esos planos un poco del hombre cantando una canción así tradicional inglesa de niños, como un poquito groggy, y bueno, de repente ahí se cierra el telón
y acaba la emisión. Y ahí se ve written by Stephen Volk. O sea, estábamos ante una ficción en todo momento. Está el momento sótano, donde la presentadora... Sí, no lo hemos... Es verdad. Quizás sea el momento más... Yo creo que más terror. Pero más terror puro, ¿no? Todo su Ghostwatch es mucha sugestión, pero ese ya es un momento el más claro, que es cuando la niña se mete en el sótano. Sí, la otra va a rescatarlo. Y de repente algo le empuja al sótano y se cierra la puerta. Sí, y se ve a Pipes en el marco de la puerta. Sí. La gente cuando lo vea ya sabe que ese minuto tiene que verlo. Sí, y luego aparte también el técnico de sonido te recibe un golpe pues eso se pierde un poco. Y ahí sí que se ve pues sí la figura de Pipes amenazante en el marco de la puerta. Uh-huh. Y bueno, sí que es verdad que yo creo que es el clímax también a lo mejor dentro de la casa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues como hemos dicho, Ghostwatch no acaba ni mucho menos aquí. No. Es muy importante que lo que has dicho de los títulos de crédito, es decir, que hemos contado esto, todo este descontrol acaba con un poco de barraca de feria, tren de la bruja, pero son unos títulos de crédito, o sea, que cualquier persona podría haber dicho, bueno, esto es un programa, porque siempre que pasará eso en algún programa, pues no hay nadie que ponga unos títulos de crédito. Pero aún así la gente pues creyó que lo que estaba viendo era real, pero no lo que estaba viendo fuera, lejos, sino en su casa. Es verdad que había habido una transmisión como espectral y había fantasmas también en su casa, ¿no? Sí, es la sugestión. Tú estás viendo solo eso en tu casa y la sombra tan familiar que ves del perchero de repente se transforma en Pipes que te está mirando, ¿no? Claro. Y bueno, la verdad es que fue un poco un escándalo. No sé cuántas llamadas recibieron. A partir de cierto momento, la propia BBC se da cuenta de que la cosa ha ido de madre y a todo el mundo que llamaba le decía que era una ficción y que no tenía nada que preocuparse. Recordemos que lo he dicho al principio, estamos hablando de Halloween. Sí. Que ese programa se hacía en Halloween, o sea que ni siquiera sospecharon de que era una especie de broma de terror, ¿no? Y ya ahí empieza pues un poco la gente a asustarse. Y bueno, y luego pues... Al día siguiente, pues la prensa machaca de manera misericordia al programa. Empiezan a acusarlos de que bueno, estaban engañando a la audiencia, que la BBC no podía jugar con la sensibilidad de las personas de esta manera, que esto era un escándalo, que era inaceptable. Y bueno, el remate sería que hubo hasta un suicidio de un chico aparentemente que tenía algún tipo de desorden o algo. Fue muy impresionable, era muy impresionable y le asustó que Pipes iba a ir a por él o lo que sea, y el chico pues cometió suicidio, ¿no? Y entonces hay una famosa escena que podéis buscar en una portada del The Sun de la BBC mató a mi hijo, o, bueno, unas cosas un poco fuera de tono. Y parece ser que varios niños sufrieron ansiedad, mucha ansiedad. Niños y no otros niños, pero generalmente los padres se escudaban en es que a mi niño lo han, y seguramente ellos estarían más asustados a lo mejor. Claro, pero yo también recuerdo, yo lo digo, cuando vi Tiburón me daba miedo bañarme en el mar. O sea, aquí es que siempre ha sido así. Y ya os digo, cuando vi la invasión de los ultracuerpos me daba pánico dormirme por si me convertía en un geranio andante. Entonces, yo creo que esto forma parte un poco del juego. El problema es que aquí, yo digo, para mí la clave es la interactividad, el pensar que algo estaba pasando y que tú eras partícipe, porque tú podías llamar al programa, aunque evidentemente estaba ya todo grabado y tu llamada nunca iba a entrar, pero sí que te daba credibilidad de que a otro estaba llamando y lo que estaba diciendo era verdad. Según he leído, si llamabas, te decían que el programa era falso. Sí, a partir de cierto momento entiendo que sí. Entiendo que no, sí. Es lo que digo, que yo creo que es importante también para esto. Pero bueno, como no existía internet, tú sabías que era falso, pero el resto de gente que no llamaba, que era la mayoría, pues creía que era real. Es muy importante, ya que hemos analizado todo el programa, pues hablar un poco de las consecuencias, ¿no? Hemos hablado, la gente le impactó mucho y se abrió como una especie de debate, como suele haber en estas cosas, de debate sobre la función de la televisión, la realidad o no. En España vimos una cosa parecida, como ya hemos comentado en Salvados, con Operación Palas, que hicieron un programa sobre el 23F, delatando una conspiración a nivel nacional, y resultó que era completamente falso, ¿no? Y se volvió a montar la responsabilidad del medio. Esto no es periodismo. También hay que decir que Salvados era un programa que era de actualidad y que hicieron ese programa solo irreal,
Y este era un programa hecho solamente uno. Uh-huh. Vale. ¿Qué opinas ahora de la que se montó? De la responsabilidad, a reconocer, canal público, BBC. Si realmente crees que tuvo una responsabilidad o simplemente era un programa de televisión y no se le puede acusar de nada, al revés. No, yo como un clásico. pese al drama que pueda haber habido de gente que lo pasó mal o incluso alguien que pudo quitarse su propia vida, pues yo creo que esto es un producto de entretenimiento. Yo siempre volvemos a lo mismo, a los sospechosos habituales, los videojuegos, la música, todo mata, ¿no? Y bueno, yo creo que no se le puede echar el San Benito a este programa de haber hecho algo que no sea más que entretenimiento. Y bueno, pues desde que la cultura es cultura, pues el transmitir miedo ha formado parte de muchísimos medios culturales o manifestaciones culturales. Y yo entiendo que Ghostwatch es un programa que es muy válido y vamos, yo cuando lo descubrí me enamoré totalmente de él y para mí, ya digo, a lo mejor hay gente que lo ve y no le produce ningún tipo de sensación porque realmente tampoco es una cosa que se produzca que dé mucho miedo o visualmente sea muy desagradable, aunque hay alguna imagen fuerte, subidita de tono, sobre todo con niños. Pero no es una cosa, no es un producto, no es un exorcista, por así decirlo. A día de hoy diríamos que es un producto suave, bastante suave, ¿no? Pero yo reivindico que hay que verlo como una performance. Como una performance que hay que entenderla, que hay que verla en esa Inglaterra de 1992, el 31 de octubre y todo el arrastre que tuvo. También hay mucha leyenda negra que dice que este programa fue censurado y no es cierto. O sea, simplemente lo que, como dice Stephen Bolk en una entrevista, la BBC actuó como si nunca hubiera ocurrido. As it never happened. O sea, ellos se desentendieron totalmente. Vieron que había una polémica. También yo creo que ellos entendían que no habían hecho nada incorrecto, que no tenían por qué pedir perdón. Entonces, simplemente, pues nada, asumieron las críticas y nunca más volvió a ser emitido. Pero, insistimos, es que no tenía por qué volver a ser emitido nunca más. Es que era la magia del momento. Y bueno, luego sacaron un DVD, tardaron hasta 10 años, ¿no? Y cuando ya vieron que realmente era un programa importante, que había superado la barrera del tiempo y era un clásico. Creo que hace poco vi un ranking de los 10 mejores programas, no sé si era sobre misterio, y estaba el número 1 este Ghostwatch. Yo me acuerdo una vez que vinieron a Plaza y Balagueró, a Alicante, cuando nuestra querida Cam... cuando se hacían cosas en Alicante. Sí, tenía presupuesto para pues traer a gente interesante. Bueno, vinieron estos dos señores y yo les pregunté porque tenía muy presente en esos momentos Ghostwatch, si alguna vez habían, también a colación de REC, se habían querido dar el paso de llevar a el programa que sale, por ejemplo, en REC, de llevarlo a la televisión, de hacer algún caso. Y dijeron que sí, que junto a Iker Jiménez habían planeado algo, pero que al final no se llevó a buen puerto. Querían haber hecho una especie de spin-off de REC para la promo, pero al final no salió. Y yo creo que entiendo por qué no salió. Dentro del mundo del misterio, reírte o parodiar ciertos temas, todos los temas de misterio suelen tener siempre la susceptibilidad de que es un fraude, ¿no? Entonces, hacer un fraude estaría muy mal visto para la audiencia de Iker Jiménez. Si Iker Jiménez fingiera que ha visto un ovni o lo que sea, sería muy contraproducente. Entonces es una pena. Podrían haber hecho, yo creo que Balagueró y Plaza podrían haber hecho algo muy muy interesante en ese contexto, que es pues llevar a la performance televisiva, que es a mí lo que más me interesa. Por cierto, que hemos hablado bastante de REC y REC 4, la última, está ahora mismo... No la he visto y miedo me da. Y ¿Miedo te da no verla o miedo te da verla y que no te guste? No sé, no. Primero, voy a hablar sinceramente, el póster me ha sacado totalmente de la saga. El póster Tomb Raider no lo he entendido en absoluto. Vi el tráiler y la premisa me pareció realmente no me interesó. Sí que es verdad que ellos siempre han trabajado en espacios cerrados, pues en un banquete de bodas, un edificio, un barco, vale. Pero no sé. ¿Tú lo has visto? No. Sí, yo llegué justo el día que se estrenaba. Pero yo confieso que las tres anteriores me gustaban mucho. Sí. Mucho las tres. Muchísimo. Y bueno, la veré REC 4, pero sí que es verdad que, no sé, me esperaba... No sé, la tendré que ver. Antes de ir despidiendo, si te tengo aquí, tú...
amante del misterio y estamos hablando de Ghostwatch, aunque ya hemos hablado un poco de esto, ¿cómo ves ahora un poco el misterio o los programas de misterio? Es que yo lo he comentado antes, la escenografía, por ejemplo, siento solo hablar de Cuarto Milenio. No, es que no hay otro, pero es que... La escenografía es un programa como Milenio 3 no es habitual en otros países tampoco. O sea, es lo que ha hecho Iker Jiménez a nivel comunicacional y televisivo es verdaderamente heroico. Pero mira, es muy importante con esto de Ghostwatch, porque esto también te lo quería comentar. Espacio en Blanco creo que se sigue emitiendo en radio. Sí, no, yo hablo de televisión. Pero yo quería hablar respecto... Espacio en Blanco es un programa que es de Radio Nacional, o sea, radio pública, y hay gente que le parece indignante que ese programa esté en una radio pública. Uh-huh. ¿Cómo ves los programas yo les recomiendo que escuchen otro programa que está en Radio Exterior de España que se llama Desde el Infierno, ya porque van a alucinar. Un momento donde los podcasts, que ya no son de ninguna radio comercial, de misterio, no son los más exitosos, pero de largo, tienen miles de descargas. Uh-huh. Sótano Sellado es uno de ellos. Terra Incógnita, donde también te podemos escuchar alguna vez, uh-huh. Es otro. Pero siguen acotándose un poco para el público en general, o a la crítica, o a la broma privada, a pesar de que muchos de ellos realmente se lo toman realmente en serio. No digo lo que cuentan, sino la pose como es. Analizan esto, cuentan lo que pasa, pero siguen tomándose estos programas de forma realmente como de broma, ¿no? ¿Pero hablas de los realizadores o de la audiencia? Hablo del público en general, sobre vale. todo del público que no ve programas de misterio. Cuando salga el Milenio 4, todo el mundo está deseando entrar en Twitter para... Vamos a reírnos del pelo de Iker, o del tío este, o del no sé cuánto, de que está hablando del hombre lobo. Hombre, yo debo reconocer que este es un debate que se produce en el seno del... Bueno, un ambiente que se llama el mundillo del misterio ya te dice mucho de qué tipo de ámbito estamos hablando, el mundillo del misterio. Por así decirlo, hay gente que intenta hacer las cosas de manera seria, sobria y bueno, que puede hacer especulación radical o no, pero que intenta medir un poco los pasos de lo que da, ¿no? Y luego hay gente que se sitúa en una posición muchísimo más misterológica, ¿no? Por así decirlo, donde prima una comunicación emocional, donde prima unos actos de fe, donde yo creo que Iker también, a mí me interesa mucho cómo ha evolucionado en los últimos años. Yo creo que, me sabe mal decirlo, pero creo que su evolución más tardía está entrando en unos terrenos donde está como muy a la defensiva del misterio, de que la gente, el materialismo, que quieren que esto sea 2 más 2 son 4 y el mundo es mucho más complejo, y tiene razón, pero claro, la forma en la que trata los temas es totalmente acrítica, ¿no? Entonces, el misterio para mí son conversaciones de hoguera de los Boy Scouts llevadas a un nivel mediático, y al final son relatos, todo prima sobre todo el cuento, la historieta, la vinculación emocional. Y esto Iker lo hace de manera fantástica. Digo, su última evolución en los últimos años yo creo que debería dar pie a posturas más críticas, y yo creo que se está enrocando en una especie de reivindicar no lo irracional, ¿no? Porque bueno, reivindicar lo irracional se puede hacer, pero partiendo de que es irracional. Sí. Y él yo creo que se enroca un poco de que bueno, pues la ciencia, la ortodoxia, los estamentos, todos nos ignoran y nosotros somos unos soñadores y es maravilloso estar loco, ¿no? Yo creo, a mí cada vez me interesa menos ese ámbito del misterio. Prefiero entrar en programas donde o bien nos lo tomamos todo un poquito de broma, porque estos temas son para tomárselos a broma. O de forma lúdica. Sí, o de forma lúdica, en el sentido de que muchas veces, yo lo hemos hablado en otros programas del gremio, que alguien tenga una mala experiencia, una experiencia terrorífica, no quita que todo lo que lo rodea puede llegar a ser cómico. Bueno, hay gente, podríamos hablar del Gran Teatro OVNI, ¿no? Los avistamientos de ovnis que son verdaderamente, es que hay que, como decía John Keel, hay que tomárselos con cierto humor, porque es que si no tu gordura se resiente, ¿no? Entonces yo soy más partidario de este mundo del misterio, donde bueno, pues con una sana dosis de humor y una sana dosis de escepticismo y una sana dosis de especulación
se intenta abordar temas que yo creo que son interesantes y vale la pena que se analicen y se estudien. Me interesa cada vez menos la historieta, la batallita y lo que llamamos algunos los mercaderes del miedo, ¿no? Pues que te quieren... están jugando siempre en el equilibrio de, bueno, yo te cuento esta historia, la dejamos ahí y mira qué miedo da, ¿no? Y esas recreaciones, ¿no? Pues al final te conviertes en una especie de folletín radiofónico donde cada vez van tratando un tema y donde, bueno, ya te digo, prima muchas veces las creencias y los actos de fe y no tanto pues el análisis, ¿no? Que a mí me parece más interesante o otro tipo de llegar a otro tipo de conclusiones, ¿no? Sin caer en la militancia y en el frentismo permanente de escépticos contra crédulos y que a mí sinceramente me cansa y está preñado, ¿no? Ya te digo, creo que hay gente que estar muy a la defensiva, debería estar menos a la defensiva y no tener vergüenza de hablar de estos temas, ¿no? Hacerlo de manera libre y ya te digo. Bueno. Por ejemplo, el Mothman, que es algo que a ti te interesa, entonces te interesa como casi como una narración, ¿no? Más que ponerse a plantearse si su existencia o no, sí. O si los fantasmas de Ghostwatch existen o no, simplemente te interesa como una narración. No tanto, no, a ver, a mí me interesa la narración, de hecho yo entro en el Mothman por un escritor que se llama John Keel, sí. Y yo realmente he leído su libro y lo que más y si me ha interesado ese caso ha sido realmente porque John Keel escribió sobre él, entonces sí que hay un relato, ¿no? Pero luego también yo siempre he dicho lo mismo, que como sociólogo el tema de los ovnis, por ejemplo, de fantasmas, de cualquier aparición, para mí es una situación win-win. O sea, si es verdad, es acojonante, es alucinante. Pero si es mentira, es incluso más alucinante. ¿Cómo gente de todo el mundo dice que están viendo cosas que no existen? O sea, hay un sustrato. Claro. Los negacionistas siempre dirán que todos son coincidencias, alucinaciones y fraudes. Yo no creo que la gente pueda estar mintiendo todo el tiempo. Y bueno, pues yo creo que hay un sustrato de algo que merece la pena ser investigado, y eso es gente hay programas que lo hacen muy bien y también intentan tener un sentido crítico, ¿no? Como decía John Keel, la creencia o la fe es el enemigo, y cuando tú crees, cuando preguntas, si te hacen alguna vez la pregunta, ¿tú crees en los ovnis o crees en los fantasmas? Pues parece una pregunta totalmente absurda, ¿no? O sea, creer, ¿qué quiere decir creer, no? Habrá argumentos que le des credibilidad defendiendo una postura u otra, pero vamos, yo veo extremadamente difícil que alguien pueda creer en este tipo de cosas. Si está creyendo, está haciendo un acto de fe totalmente irracional y que, bueno, yo creo que tampoco te lleva a ningún sitio. Vaya tostón te he pegado, ¿no? No. Precisamente ¿Quieres montar un podcast de misterio? Pues oye, tú sabes que yo soy fan de Terra Incógnita, que yo no escucho programas de misterio excepto Terra Incógnita precisamente por... Bueno, pues... si me interesan las batallas, porque el aspecto lúdico, el aspecto de narración de lo misterioso es lo que más me interesa. Y Terra Incógnita es un buen ejemplo de saber reírse y saber contarlo. Y prestarle atención a los temas. Y no dejar de ejercer tu sentido crítico en ningún momento, y también dar, por así decirlo, un margen a que cierto tipo de fenómenos se estén produciendo, ¿no? Que yo para mí es lo interesante. Ya te digo, creo que es el medio justo, que diría Confucio, ¿no? No podemos pensar que como he dicho, que todo el mundo está mintiendo todo el tiempo, pero tampoco podemos pensar que todo el mundo está diciendo la verdad y que toda la gente lo que dice es 100% fehaciente, ¿no? Eso... Y además que el mundo, pues lo que decimos, es muy grande y el ser humano se cree que sabe un montón de cosas y en realidad está aquí de prestado y está de alquiler y no lo conoce. Somos inquilinos. No conoce nada, no conoce ni el 10%. Ni Nolan entiende el universo. Ni Nolan entiende, a pesar de que quiere huir de él. Sí. Ya estamos llegando al final del programa. Estamos conclusiones sobre este programa sobre el Ghostwatch, pero se me está ocurriendo algo que ya también hemos comentado, como yo hablaba de cierto cinismo, ingenuidad de la gente ahora. ¿El cine de terror crees que sigue teniendo el mismo impacto? Porque yo veo que se hacen muchas películas de cine de terror cada vez más. El found footage lo está pegando muchísimo, pero en realidad no ha perdido cierto impacto en el espectador, que ya cada vez lo vemos más. Me refiero, ya hablando como vi rodando una de cine, ya vemos las películas de terror con una media sonrisa y por encima de ellas, sin intentar dejarnos que nos impresionen.
Bueno, yo ahora mismo tengo 40 años, entonces también llevo muchos años viendo cine de terror y sí que es verdad, pero mira... ¿Un adolescente ahora? Claro, no me puedo poner en la cabeza, pero mira el fenómeno Annabelle, que han tenido que me encanta, que han tenido que prohibirla, porque la gente se volvía loca. Hacía tiempo que no prohibían películas en el cine, eso es una fantástica. Eso es lo que tiene que pasar, de hecho. No sé, yo el otro día, antes fuera de micro, te lo comentaba, que fui al cine a ver Líbranos del Mal, Deliver Us from Evil, con Eric Bana o Michael Bana. Eric Bana, y bueno, fue una película que me causó muy mal rollo. O sea, y yo tengo ya muescas en el fusil y está en la trinchera viendo cosas desde Serbian Movie o cualquier barbaridad de Human Centipede o, bueno, al interior. He visto películas muy subidas de tono. Y esta es una película que, siendo Hollywood, pues me causó verdadero mal rollo. Y yo creo que siempre está abierta la puerta. Yo creo que todos tenemos nuestros talones de Aquiles, ¿no? Y que la gente sí que acaba conectando. Lo que pasa es que, bueno, el público, mayor exposición desde muy jovencitos a cierto tipo de películas, a cierto tipo de manifestaciones, pues cada vez pues yo creo que se van... Pues sí, se van inmunizando a cierto tipo de cosas y eso es lo bonito porque obliga, ¿no? a la industria o a los realizadores a intentar darle la vuelta, ¿no? Pues Nacho Vigalondo con Open Windows, dando nuevos formatos, el found footage fue un formato novedoso, ahora mismo es, como he dicho, es pura exploitation. Yo creo que al final, pues eso, es como cuando sacan un antivirus, pues enseguida o un sistema inmunológico, ¿no? Ya están los propios virus mutando para poder vencerlo y el mismo sistema inmunológico coevoluciona con ellos. Aquí pasa un poco lo mismo. Yo creo que siempre habrá gente que nos sorprenda y nos provoque inquietud, aunque ya digo, sí que está también un poco de moda una forma de ver el cine, pues un poco más cachonda, ¿no? Y eso en Sitges, tú que has estado, lo has visto bien, ¿no? Sí, bueno, la gente corea ya mutilaciones... Ya, pero es algo que, por cierto, algunos no nos encanta eso de que a cada acción de violencia se aplauda de forma sistemática, pero aunque no tenga ningún propósito divertido, que a veces puede ser que sí, cualquier acción de violencia en Sitges se aplaude, o sea que no se entiende mucho tampoco. Uh-huh. Pero sí, quizás se haya perdido ese impacto, pero al final siempre surge una película que por lo que sea te agarra. Por ejemplo, que salía en Meryl Streep, que mucha gente dice que es una película que ha envejecido mal, que ya... Bueno. Porque Freddy Krueger acabó siendo un fenómeno pop que hablaba mucho. Pero y entonces... bueno, yo creo que Wes Craven ha sido de los pocos que han sido capaces de generar un monstruo moderno. Exacto. Que también ahora tenemos, hace poco, pues podemos hablar del Slenderman, que también es otro que eso podría dar para otro programa. Sí. Que además podemos hacerlo juntos con los de Terra Incógnita, que me consta que este es un fenómeno del que han hablado y le fascina. Y es como un nuevo monstruo moderno, donde luego te das cuenta de que hay gente que bueno, pues ha cometido algún tipo de agresión, supuestamente porque querían ofrecerle un tributo al Slenderman, que yo me gustaría leer bien esas noticias también, porque sí. no acabo de darles toda la credibilidad que podría, ¿no? Pero bueno, si Freddy Krueger, pues quien critique... Yo criticar a una película como Pesadilla en Elm Street es que no te gusta el cine de terror. O sea, claro. Odio sonar tan dogmático y tan vehemente, pero vamos, es una película perfecta de terror. Exacto, por eso quería contar que hay mucha gente que me dice... Y yo confieso que es un monstruo que me sigue asustando. Porque es perfecto. Da muy mal rollo. Es perfecto. El traje, todo eso, y me sigue asustando. ¿Qué pasa? Que fueron aumentando las películas y es verdad que Freddy acabó siendo un poco un cómico barato. Fue un icono pop. Fue un icono pop y eso, pero sigue siendo un monstruo perfecto y a mí me sigue asustando más que algunas películas de terror puras. Ya a modo de conclusión, un Ghostwatch, olvidemos, es que es imposible olvidar Internet, pero un Ghostwatch en 2014 lo ves inviable que no impactaría tanto, ¿no? Bueno, hay gente... Yo creo que habría que vincularlo a las redes sociales, un poco rollo Open Windows o Marvel Hornets. Tendría que jugar un poco en esa liga, ¿no? Yo creo que un producto de... Pues eso, cuando hace las series Abrams, que crea webs paralelas donde la gente se puede meter y tal. Esa interactividad que aquí se conseguía con las llamadas, habría que trasladarla al mundo online. Yo sí que creo que se puede...
hacer algo. Yo siempre he odiado a la gente que dice que el cine ha muerto, que el terror ha muerto. Sí. O sea, la capacidad de sorpresa es inherente a la naturaleza humana, y yo estoy seguro de que va a haber gente capaz de emular estas performances de una manera u otra, ¿no? Bueno, no hemos dicho... Bueno, sí, creo que te lo has comentado, porque hemos hablado de Ghostwatch y no hemos dicho dónde se puede conseguir. Bueno, en Amazon muy fácil, con el DVD está editado, y está en YouTube. O sea, que aunque sea legal... Y se pueden encontrar los subtítulos sin problemas, que hasta hace unos años no era tan fácil, ¿no? Por supuesto, o sea, ver Ghostwatch es imposible. Os recomiendo. Yo supongo que lo habréis visto antes de ver el programa, que es lo recomendable. ¿Alguna conclusión final sobre Ghostwatch o lo que quieras? Por cierto, ya que hemos hablado de ovnis, tu ensayo ovni sigue en la red para que la gente... Sí, y tengo una novela que... Por eso quería hablar primero de Incógnita Omni. Te podemos seguir leyendo. ¿Cómo era el título? Metafísica de la ruptura. Buscarlo, Pablo Vergel, la puedes descargar. Es un ensayo sobre el fenómeno. Pero es un ensayo que... Eso sí que ha envejecido. A ver, no es que haya envejecido mal, pero... Bueno, fue una obra precipitada que se escribió en un momento muy determinado, y la verdad es que fue acogida con bastante benevolencia, porque yo creo que debería haber profundizado mucho más. Pero bueno, yo creo que me pudo un poco la prisa de sacar algo, de publicar algo, y no descarto reescribirlo, no tanto reescribirlo, pero sí darle muchísimo más... pues ampliarlo muchas partes, escribir más páginas y sobre todo las conclusiones de definirlas mejor. Perfecto. ¿Y estás escribiendo algo ahora? He escrito una novela que algunas almas cándidas me están ayudando a editar, pero debo reconocer que la prosa no se me da nada bien y el ensayo se me da mucho mejor, y entonces estoy un poquito atascado. Pero bueno, yo creo que de una manera u otra verá la luz en 2015. Sí. ¿Autoedición? Sí, yo creo que no quiero perder dinero, entonces seguramente me dedique a hacer una edición online para Amazon y Movie Readers. Perfecto. Pues no puedes adelantar si tiene algo con el misterio. No, es un libro de ovnis totalmente. Es mi canto del cisne del mundo ovni. Yo creo que ya en ese libro digo todo lo que tenía que decir, y ahí pues va a ser un poquito como no sé si me moveré a otros temas y tal, pero yo creo que le he dedicado al fenómeno ovni, que me encanta y me apasiona, muchos años, y yo creo que de esta manera quiero a través de la ficción encontrar la manera, yo creo que de echar ahí un poco las ideas que yo creo que más interesantes del fenómeno, y también homenajear a la gente que en ese mundo pues ha escrito o ha hecho investigaciones interesantes que creo que han aportado mucho y que van más allá de que te guste incluso el misterio, ¿no? Hay gente como Jacques Vallée, John Keel, incluso Salvador Freixedo, que yo creo que vale la pena leerlos, independientemente de cuál sea tu opinión sobre el fenómeno. Y yo recomiendo el programa de Rolando que grabamos tú y yo hace años, que fue el primer programa que grabamos sobre ovnis extraterrestres en el cine, que ahí es donde iniciamos esta colaboración. Sí. ¿Alguna conclusión final sobre Ghostwatch? Sí, que alguna vez lo hemos hablado, pues que esta es una verdadera película de culto, pues porque problemas de difusión determinados pues no ha tenido el parangón, pero la poca gente que la ha visto, pues yo creo que les ha influido mucho tanto a audiencia como a creadores, ya te digo. Yo creo que hay gente como Balagueró y Plaza que yo sospecho que la han visto y la tienen muy presente. Y pues que desde aquí recomendamos eso, que la vean como una performance, que no la vean, que intenten contextualizarla en el momento que fue emitida y bajo qué condiciones, y que traten de disfrutarla, que yo creo que es una película que ya, un artefacto que vale la pena ver. Y recomendar, yo no lo he visto, que hay un documental sobre Ghostwatch que se llama Ghostwatch Behind the Curtains. Uh-huh. Y ese sí que no sé si está editado en DVD o no, pero sí, también está editado en Amazon, se puede encontrar. Y nada, muchas gracias Pablo Vergel por analizar. Un placer. Nuevo, siempre me puedes llamar para fantasmas y ovnis, siempre me puedes juntar llamar. Misterio y espectáculo visual. Y a vosotros muchas gracias por haber escuchado este Big Rolando dedicado a Ghostwatch.